Análisis de máquinas eléctricas con el simulador LATBOL para experiencias de laboratorio. Una vez conocidas las características técnicas del motor de impulsión dinamómetro y del motor alternador síncrono, es importante comprender que para desarrollar la conversión de energía mecánica a eléctrica se requiere el acoplamiento entre los ejes de ambas máquinas. Para ello se utiliza una correa que conecta entre el eje del motor de impulsión y entre el eje del alternador sincrónico. Para realizar el acoplamiento se debe bajar el panel frontal de ambos equipos y conectar la correa virtual a través de un clic, en donde se acopla la correa que hace girar el alternador sincrónico en el momento en que se mueve el motor de impulsión. Colocamos cada uno de los paneles frontales y una vez que se tiene el acoplamiento, el sistema de motor de impulsión alternador sincrónico está listo para hacer las mediciones tanto de par como velocidad en RPM a través de las entradas analógicas de la interfaz en los puntos o terminales 7 como entrada analógica de par en Newton metros y la velocidad en RPM. También se pueden hacer las mediciones de voltajes entre fases para la línea 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3, así que esta se puede obtener por medio de los medidores E1, E2, E3 y también podemos obtener el valor de la corriente que entra como corriente de excitación al campo de CD del rotor en el alternador a través del medidor I1. Siendo así, entonces posteriormente se estará explicando el funcionamiento y aplicación de la interfaz de adquisición de datos y de control para experiencias de máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna o bien en el caso también que se desarrollen experiencias con máquinas de corriente directa. A continuación explicaremos la práctica del funcionamiento de la DAI, interfaz de adquisición de datos, para medir salidas de par en Newton metro o velocidad en RPM. Para el motor de impulsión se coloca una línea de comunicación o control entre las terminales de la interfase, terminales 7 y salida de par en Newton metro y el terminal 8 de la interfase, que es para velocidad en revoluciones por minuto, con la salida del motor de impulsión. Cambiamos los colores de las líneas para identificar que son sistemas de control. Un color celeste y un color acá distinto con el cual podamos identificar el sistema de líneas de control o de medición. Adicional, también tenemos que conectar la salida analógica en los terminales de color blanco con las entradas externas para lograr la interconexión del motor de impulsión con la interfaz de adquisición de datos. El equipo de medición requiere una fuente de voltaje de 24 voltios que conectamos en este terminal. Le cambiamos el calibre o el tamaño, haciéndolo más delgado
Igual también hacemos la interconexión con el sistema de alimentación de 24 voltios para las medidas en el motor de impulsión, cambiando también su tamaño. La interfaz de adquisición de datos también nos permite obtener los valores de voltaje entre terminales 1, 2, 1 y 3 y 2 y 3, nominales de 208 voltios para las salidas del alternador síncrono. Sin embargo, debemos de unir primeramente los puntos en común de los terminales 4, 5 y 6, 5 para diferenciar estos puntos terminales. Podemos cambiarle el color a un color, por ejemplo, en amarillo. Igual lo hacemos para el terminal 6. Y así identificamos los terminales comunes. Como queremos hacer las mediciones, utilizaremos los multímetros E1, E2, E3 para los voltajes entre los terminales, por ejemplo, E1, terminal 1 y el terminal 2. Cambiamos los colores para identificar la diferencia de potencial eléctrico con el terminal. Colocamos aquí color azul. Igual lo hacemos para el medidor E2. Que medirá entonces entre los terminales 2 y 3 el voltaje entre fase y fase. Acá igualmente cambiamos el color a un color azul para identificar la diferencia de potencial eléctrico, y el medidor E3 en la conexión de 1 y 3, o sea el voltaje entre el terminal 1 y 3, utilizando el medidor E3. Aquí cambiamos el color a un color entonces azul, que me identifica la diferencia de potencial eléctrico y los puntos entre terminales. De esa forma podemos medir a través de E1, E2 y 3 los voltajes entre fases. Para el generador síncrono o alternador existe una fuente de excitación para el campo en el rotor de CD que nos pide 120 voltios CC, y conectamos el punto neutral. Cambiamos el color a verde, que es el color más cercano a lo que es el neutral, y a través de el terminal 8 medimos la corriente que pasa por I1 y que luego continúa hacia el terminal 7 en dirección hacia la conexión de campo en la excitación del voltaje de CC. Aquí cambiamos a un color celeste, y de esa forma entonces podemos suministrar energía de CC al campo magnético del rotor a través de la línea de excitación o corriente de excitación, que podemos regular o controlar por un rióstato de 0 a 150 ohmios. Y la interacción del campo del rotor con el campo magnético del estator produce los voltajes inducidos en la fase o entre líneas a líneas, que vamos a medir con los medidores E1, E2, E3 de la interfase, y la corriente de campo que entra al rotor, medida también a través de la interfase. Nos falta entonces conectar la fuente de alimentación del motor de impulsión, que es un motor de CC,
con corriente continua que puede variar de 0 a 120 voltios en motor de inducción con parámetros que oscilan hasta los 150 voltios. Con nuestro sistema ya conectado e identificado los parámetros a través del sistema de medición, tenemos por ejemplo E1, E2, E3 para medir los voltajes entre fases y 1 para la corriente continua de campo en el rotor, el torque en newton metro de la salida al par que se logra por el motor de impulsión y las revoluciones por minuto en el movimiento giratorio del motor primario que mueve el alternador síncrono. Conectamos nuestro sistema trifásico de alimentación, se encienden los 3 LED indicándonos que las líneas de alimentación se dan de manera continua, y luego conectamos la fuente de 24 voltios para alimentar los medidores tanto en el motor de impulsión como en la interfase. Aquí podemos ya observar un valor de 1320 revoluciones por minuto, y por medio de los medidores podemos revisar los voltajes entre fases de 140.6, una corriente de 0.5 amperios en el campo magnético CD con un torque de 0.134 Nm y unas revoluciones de 1319 revoluciones por minuto. El alternador síncrono trabaja a 1800 revoluciones, pero esta información la podemos también registrar de esta forma, obteniendo valores, por ejemplo, para E1, E2, E3, las revoluciones por minuto, o bien hacer un nuevo registro, un registro de las mediciones, borrando los registros anteriores. Así podemos ver cómo trabaja 1319 revoluciones por minuto y las características de voltaje y torque en nuestro sistema. Cambiamos el voltaje y ahí vemos que va aumentando las RPM. Igual entonces podemos verificar eso en nuestras mediciones. Aquí a 1599 RPM y podemos hacer un registro de datos de nuestro sistema. Hacemos nuevamente variaciones y el registro nos permite obtener una tabla de datos para luego hacer nuestras gráficas o nuestros análisis en relación con nuestro sistema de monitoreo para la configuración de motores de corriente alterna o generadores que nosotros estemos observando en relación con su comportamiento, y así obtener resultados de la experiencia de laboratorio a través del registro de datos o de información, obteniendo gráficas y análisis de los mismos para saber el comportamiento de esas máquinas de corriente alterna en nuestras experiencias de laboratorio. De esta forma planteamos la práctica a través de la interfaz de adquisición de datos con los diferentes sistemas de medición.